La mano del teniente Fuller temblaba mientras presionaba el cañón de su pistola contra la sien del general Davis. El sudor corría por su frente. Sus ojos salvajes buscaban una salida mientras el caos consumía Fort Benning. A 50 metros de distancia, entre el humo y los escombros de la explosión, un anciano vestido con overol de conserje sostenía un rifle M4 con una calma que helaba la sangre. «No te atreverás». «¡Viejo!», escupió Fuller con desprecio, usando al oficial más condecorado del Comando de Operaciones Especiales como escudo humano. «Eres solo un maldito portero que limpia la mierda de los reclutas». El anciano no respondió. Sus ojos grises, fríos como el acero templado, calculaban ángulos, distancias, trayectorias. En ese momento de tensión absoluta, nadie podría imaginar que este mismo hombre, al que los cadetes llamaban Pop, con burla apenas 3 días antes, estaba a punto de ejecutar el disparo más imposible que cualquiera de ellos presenciaría en toda su carrera militar. Pero para entender la fuerza titánica que este veterano necesitó reunir en ese momento crucial, para comprender la frialdad sobrehumana con la que sostenía ese rifle, mientras la vida del general pendía de un hilo, debemos regresar al punto exacto donde todo comenzó. Debemos volver a esa mañana del martes, cuando el mundo aún no sabía que el archivo más peligroso de la historia militar estadounidense acababa de desaparecer, y cuando nadie imaginaba que el hombre que barría casquillos de latón en el campo de tiro era la única esperanza de la nación. Pero antes de sumergirnos en esta historia explosiva, si tú, al igual que nosotros, ¿crees que el verdadero heroísmo vive en el silencio, en los hombres y mujeres que sacrificaron todo sin jamás buscar reconocimiento? Ayúdanos a honrar a estos guerreros invisibles. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor y valor que el mundo necesita recordar. Ahora sí, prepárate para conocer la historia real del hombre que los cadetes subestimaron y que demostró ser la leyenda viviente más peligrosa del ejército estadounidense. Para los reclutas de Fort Benning, Georgia, Audi era invisible, literalmente invisible, no el tipo de invisibilidad que genera respeto o misterio, sino esa invisibilidad cruel que la juventud arrogante reserva para los ancianos que consideran irrelevantes. Lo veían cada día arrastrando su carrito de limpieza por el campo de tiro, recogiendo casquillos de latón que brillaban bajo el sol implacable de Georgia, limpiando rifles con manos arrugadas que temblaban ligeramente. Pop!, gritaba el cadete Morrison cada mañana, sin siquiera mirarlo. «Limpia esto cuando termines con tu siesta», y arrojaba su rifle M4 sobre la mesa de mantenimiento como si fuera basura. Los otros cadetes reían, compartiendo ese humor cruel de la juventud que aún no ha sido golpeada por la vida. Audi nunca respondía. Simplemente asentía con esa sonrisa cansada que los jóvenes interpretaban como debilidad senil, y tomaba el rifle. Pero si alguien hubiera prestado atención real, si alguien hubiera mirado más allá de las arrugas y el overol descolorido, habría notado algo extraordinario en la forma en que sus manos tocaban esas armas. No las limpiaba, las diagnosticaba. Sus dedos recorrían cada superficie con intimidad quirúrgica, detectando fracturas microscópicas en el receptor, deformaciones en el cañón que ningún cadete habría notado jamás. Giraba el rifle bajo la luz, examinaba el desgaste del percutor con la concentración de un cirujano analizando una radiografía. Y cuando encontraba algo, una pequeña grieta, un resorte debilitado, marcaba discretamente el rifle con un pequeño punto de tiza blanca en la culata. Nadie nunca preguntó por qué lo hacía. Para ellos, solo era el viejo Pop haciendo sus rituales extraños. Pero Audi no era solo un conserje. Hace 30 años
Había comprado una pequeña casa a 15 kilómetros de Fort Benning, una cabaña modesta rodeada de pinos que susurraban secretos con el viento. Vivía solo desde que su esposa Margaret había fallecido de cáncer 5 años atrás. Su única compañía era una foto enmarcada en la sala, Margaret sonriendo en su vestido de novia y él en su uniforme de gala, tan joven que parecía otra persona. Lo que la foto no mostraba era la medalla guardada en una caja de seguridad en el sótano. Una medalla que nunca podría exhibir, de una unidad que oficialmente nunca existió, por acciones que permanecerían clasificadas hasta 50 años después de su muerte. Su rutina era simple y disciplinada. Despertaba a las 04:30, preparaba café negro sin azúcar, leía el periódico local. A las 06:00 conducía su viejo Chevrolet hacia la base. De 07:00 a 17:00 limpiaba. Luego regresaba a su casa, cenaba en silencio y antes de dormir siempre hacía lo mismo. Abría su laptop y revisaba un único correo electrónico, el correo de su nieta, Cassandra. Cassandra era criptógrafa del Comando de Seguridad Nacional, la única familia que le quedaba después de que su hijo muriera en Irak en 2005. Cada noche, ella le enviaba un mensaje simple: «Todo bien, abuelo. Te amo». Pero el martes por la mañana, cuando Audie abrió su laptop con su café humeante, el mensaje era diferente. «Abuelo, código fantasma, lista larga. Están aquí». Audie miró fijamente la pantalla durante exactamente 3 segundos. Luego cerró la laptop con un clic suave, terminó su café y condujo hacia Fort Benning como cada mañana. Pero esa mañana, por primera vez en 5 años, no llevaba su overol de conserje bajo el brazo. Llevaba algo más en su vieja mochila militar, algo que no había tocado desde 1994. Mientras tanto, a 400 metros bajo tierra, en las instalaciones de inteligencia de Fort Benning, técnicos frenéticos descubrían lo imposible. El archivo Sierra, Tango 77, había desaparecido del servidor más seguro del mundo. Y lo que era aún más aterrador, el robo había activado un sistema de alarma analógico que no sonaba desde la guerra de Vietnam, un sistema diseñado para detectar infiltración interna, una alarma que significaba una sola cosa: el enemigo no estaba fuera. El enemigo estaba dentro de Fort Benning. El sargento mayor Thorne había visto muchas cosas en sus 30 años de servicio. Había entrenado Rangers, supervisado operaciones en 3 continentes diferentes, había condecorado héroes y enterrado amigos. Su ojo para el detalle era legendario en Fort Benning. Podía detectar a un recluta fingiendo enfermedad desde 100 metros de distancia. Podía identificar un rifle mal mantenido solo por el sonido del cerrojo, pero nada en su experiencia lo había preparado para notar lo que vio esa mañana de martes en el campo de tiro. El viejo conserje, el que todos llamaban Pop, estaba agachado recogiendo casquillos cerca de la línea de fuego. Pero la forma en que se agachó hizo que algo en el cerebro de Thorne se activara como una alarma silenciosa. No fue un agacharse torpe de anciano, fue un movimiento fluido, perfectamente balanceado, con el peso distribuido de forma que podría levantarse explosivamente si fuera necesario. Era un agachamiento de paracaidista. De operaciones especiales, Thorne frunció el ceño. Coincidencia, se dijo a sí mismo. El viejo probablemente sirvió en algún momento. Vietnam, quizás. Pero entonces escuchó la frase: el cadete Morrison estaba luchando con el cambio de cargador, sus movimientos torpes y desesperados. El rifle se le cayó y Morrison soltó una palabrota frustrada. En ese momento, tan bajo que apenas era audible, Thorne escuchó al viejo conserje murmurar algo mientras recogía casquillos a 3 metros de distancia. Lento es suave, suave es rápido. Thorne se congeló. Esa frase, ese ritmo específico, no era solo un dicho militar común. Era la forma exacta, con el énfasis preciso en las palabras correctas que solo una comunidad muy específica usaba. Operaciones especiales. Nivel Ghost. Los ojos de Thorne se clavaron en el viejo con nueva intensidad.
Y entonces lo vio. El reloj era antiguo, rayado, claramente militar. Pero Audi lo usaba en la parte interna de su muñeca, con la carátula protegida contra su piel. Thorne había visto esa configuración solo una vez antes, en una foto clasificada durante un briefing de contraterrorismo. Era la firma de los Watchmen, la unidad que oficialmente nunca existió. Los hombres y mujeres enviados a limpiar las operaciones que el gobierno estadounidense no podía reconocer. Asesinatos políticos, sabotajes, extracciones imposibles. Los Watchmen eran fantasmas con licencia para reescribir la historia. Y la leyenda decía que Watchman One, el hombre que había escrito toda la doctrina operacional de la unidad, que había entrenado a cada operativo durante 20 años, había desaparecido en 1994 después de una misión en Bosnia. Algunos decían que estaba muerto, otros que se había retirado a algún lugar remoto con una nueva identidad. Nadie sabía su nombre real, solo su indicativo, Watchman One. Esa noche, Thorne esperó en el arsenal hasta que todos se habían ido. En las 21:00, escuchó los pasos lentos y regulares del conserje acercándose. Audi entró empujando su carrito y se detuvo al ver a Thorne sentado en la oscuridad. «Sargento mayor», dijo Audi con voz neutral. «Trabajo tarde hoy. Lento es suave, suave es rápido», citó Thorne, observando cada microexpresión en el rostro del anciano. Hubo una pausa infinitesimal, un parpadeo de cálculo que duró tal vez 100 milisegundos. Luego Audi sonrió con esa sonrisa de abuelo cansado. «Es un buen dicho, sargento mayor. Lo escuché de los Rangers hace años». Pero mientras hablaba, Audi había tomado un rifle M4 de la mesa de mantenimiento. Y frente a los ojos de Thorne, sin mirar, con movimientos que fluían como agua, lo desarmó completamente. Cada pieza cayó en su lugar exacto sobre la mesa con precisión milimétrica. Luego lo reensambló en 12 segundos, aún sin mirarlo, mientras mantenía contacto visual con Thorne. Era imposible, absolutamente imposible. Ese nivel de familiaridad con un arma requería decenas de miles de horas. Combate real, situaciones de vida o muerte donde ensamblar tu rifle a ciegas significaba la diferencia entre respirar y una bolsa para cadáveres. Audi empujó el rifle ensamblado hacia Thorne. Luego de su bolsillo sacó algo y lo deslizó sobre la mesa. Era una bala calibre .50, vieja y descolorida. «Algunas cosas se quedan atrás, sargento mayor», dijo Audi, y por primera vez su voz había cambiado. Ya no era la voz rasposa de un abuelo. Era fría, autoritaria, y llevaba el peso de decisiones que habían cambiado el curso de guerras secretas. «Asegúrese de que usted no sea una de ellas». Luego se dio la vuelta y salió del arsenal, dejando a Thorne paralizado con una bala del calibre .50 en la mano, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Thorne corrió a su oficina y marcó un número que solo había usado 2 veces en su carrera. El teléfono sonó una vez. «Identifíquese», ladró una voz. «Sargento Mayor Thorne, Fort Benning. Código de autenticación Delta 5 Tango 9. Necesito hablar con el comandante de la base. Ahora». 30 minutos después, estaba frente al coronel Evans, un oficial ambicioso de 42 años, conocido por su política agresiva de ascenso. Evans escuchó con una sonrisa condescendiente, mientras Thorne explicaba sobre el conserje, la frase, el relojio, el rifle. «Sargento mayor», dijo Evans, con esa voz que los oficiales usan cuando creen que alguien está perdiendo la cordura. «¿Me está diciendo que nuestro conserje de 70 años es algún tipo de super soldado secreto?» «Coronel, con el debido respeto, he visto lo que ha visto», interrumpió Evans. «Es a un veterano viejo con buenos hábitos militares. Probablemente sirvió en alguna unidad decente hace décadas. Fin de la historia». Thorne respiró profundo. «Señor el relojio, la forma en que lo usa es la firma de los Watchmen». El color desapareció del rostro de Evans, como si alguien hubiera abierto una válvula. Su sonrisa se congeló, luego se desintegró. Se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «¿Qué acabas de decir?» «Los Watchmen, señor».
La unidad que sé perfectamente qué son los Watchmen. Evans estaba casi gritando ahora. ¿Estás completamente seguro de lo que estás diciendo? Sí, señor. Evans tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó un número. Necesito verificación de identidad. Personal Civil. Fort Benning. Nombre. Audi. ¿Cuál es su apellido completo? Murphy, señor. Audi Murphy. El teléfono casi se cae de las manos de Evans. Susurró el nombre al teléfono. Hubo una larga pausa. Luego Evans simplemente dejó caer el teléfono sobre el escritorio y se desplomó en su silla, el rostro completamente blanco. «Dios santo», susurró. «Dios santo misericordioso». Al día siguiente, la atmósfera en Fort Benning había cambiado de forma incomprensible para los reclutas. El coronel Evans, que normalmente caminaba por los pasillos como si fuera dueño del mundo, ahora se pegaba literalmente contra las paredes cuando el viejo conserje pasaba. El capitán Rodríguez, que había gritado «¡Muévete, viejo!» apenas 2 días antes, ahora corría a abrir puertas para Audi, tartamudeando «de disculpe, señor», con sudor en la frente. Los reclutas estaban completamente confundidos. Veían a instructores de entrenamiento endurecidos, hombres que los habían hecho llorar durante semanas, hacer saludos militares rígidos y perfectos cuando el conserje pasaba con su carrito de limpieza. ¿Qué mierda está pasando? Morrison le preguntó a su compañero de cuarto. ¿El viejo Pop es el padre secreto del general o algo así? Pero nadie tenía respuestas. La especulación corría salvaje por los barracones. Algunos decían que Audi era un agente del FBI infiltrado, otros que era un inspector general disfrazado. Las teorías se volvían más elaboradas cada hora. Y entonces el teniente Fuller decidió que ya era suficiente. Fuller era todo lo que estaba mal con algunos oficiales jóvenes. Arrogante, políticamente conectado gracias a su padre senador y peligrosamente convencido de su propia importancia. Encontró a Thorne en el comedor y lo confrontó frente a otros 20 oficiales. «Sargento mayor», dijo Fuller con voz alta y clara, diseñada para que todos escucharan, «esta situación es absolutamente absurda. Un conserje recibiendo saludos de oficiales superiores. Exijo saber qué está pasando. Ahora». El comedor se quedó en silencio. Todos los ojos estaban en Thorne. Thorne miró a Fuller por un largo momento. Luego habló con voz baja y controlada. «Teniente, ese reloj que usa el señor Murphy es el uniforme de una unidad que oficialmente nunca existió. Los llamaban Watchmen. Eran enviados cuando las operaciones eran tan negras que ni siquiera podían ser eliminadas. Limpiaban lo que el gobierno no podía reconocer. Y la leyenda dice que Watchman One, el hombre que escribió toda su doctrina operacional, que entrenó a cada operativo durante 20 años, desapareció después de Bosnia en 1994. Fuller rió. «¿Y usted cree que nuestro conserje es este Watchman One? Es ridículo». «No lo creo, teniente», dijo Thorne. «Lo sé, porque verificamos su nombre real. Audi Murphy, el mismo indicativo que Watchman One usaba antes de desaparecer. El hombre que limpia nuestros rifles es la leyenda viviente más peligrosa del ejército estadounidense». El silencio en el comedor era absoluto. Fuller había palidecido, pero su orgullo no le permitía retroceder. «Pruébelo», exigió con voz que ahora temblaba ligeramente. Thorne no necesitó responder, porque en ese momento el sonido inconfundible de rotores de helicóptero comenzó a crecer fuera del edificio. El Black Hawk aterrizó en una nube de polvo y piedras justo afuera del campo de tiro. Los reclutas corrieron a las ventanas, presionando sus rostros contra el vidrio. De helicóptero no salió un piloto regular. Salió el general Marcus Davis, de 3 estrellas, comandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Davis no esperó escolta. No saludó al coronel Evans, que corría a recibirlo. Simplemente caminó con propósito directo y letal hacia el campo de tiro, donde Audi estaba, como siempre, recogiendo casquillos de latón con su carrito. El general se detuvo a 3 metros. Y entonces, frente a 100 reclutas atónitos, frente a oficiales con la mandíbula abierta, el general Marcus Davis se cuadró y ejecutó el saludo militar más perfecto y profundo que cualquiera de ellos
había visto jamás. Watchman One dijo con voz que temblaba de emoción contenida. Recibimos su señal, señor. Audi dejó su carrito lentamente. Se enderezó y por primera vez los reclutas vieron su postura real. No estaba encorvado. Sus hombros eran anchos, su postura era la de un guerrero. Había estado actuando todo este tiempo. General Davis, respondió Audi, con esa voz fría y autoritaria que había usado con Thorne. Han pasado muchos años. 31, señor. 31 años desde Bosnia. Davis se volvió hacia los soldados reunidos. Su voz retumbó con autoridad absoluta. Soldados, presten atención. El hombre frente a ustedes no es su conserje. Es el coronel Audi Murphy retirado. Watchman One, el operativo más condecorado en la historia de las operaciones especiales estadounidenses. Sus acciones, todas clasificadas, le acreditan con prevenir 3 guerras internacionales, desmantelar 2 sindicatos criminales internacionales que amenazaban la seguridad nacional y rescatar más activos de alto valor que cualquier equipo SEAL en 50 años de servicio combinado. Los reclutas estaban paralizados. Morrison, que había llamado a este hombre Pop y le había arrojado su rifle como basura, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Davis continuó. En 1978, el coronel Murphy infiltró una célula terrorista en Beirut y previno un ataque nuclear contra una base naval estadounidense. En 1983, extrajo a un científico nuclear soviético desaparecido de Moscú, mientras la KGB peinaba la ciudad. En 1987, desmanteló una red de tráfico de armas que operaba en 18 países. Y en 1994, en Bosnia, realizó la operación de extracción más compleja en la historia militar moderna, salvando a 23 rehenes de un complejo fortificado defendido por 200 milicianos. Completó la misión con un equipo de 5 hombres. 5. El silencio era sepulcral. Fuller había retrocedido hasta la pared, su rostro una máscara de horror y vergüenza. ¿Y sabe lo que hizo después? Davis miró directamente a los reclutas. Se retiró, sin fanfarria, sin reconocimiento público. Compró una casa pequeña y vivió como civil, porque esa era su misión final: desaparecer, vigilar en silencio. Y durante 31 años, ese es exactamente lo que hizo. Hasta ayer, Audi finalmente habló, su voz cortando el aire como un cuchillo. No estoy aquí por el pasado, general. Estoy aquí por lo que pasó el martes. Los ladrones que robaron el archivo Sierra Tango 77 creen que obtuvieron datos. Un archivo llamado Cassandra. Pero Cassandra no es un archivo. Audi sacó su teléfono y mostró una foto. Una joven mujer de 26 años, con ojos inteligentes y una sonrisa cálida. Cassandra es mi nieta. Es criptógrafa del Comando de Seguridad Nacional. Y hace 2 días descubrió que había una infiltración en Fort Benning. Escondió la evidencia en su propio código personal y activó el protocolo analógico antes de que la secuestraran. El mundo pareció inclinarse. Davis palideció. ¿Secuestrada? ¿Cuándo? Hace 6 horas, pero ella es inteligente. Dejó un mensaje en código fantasma. Una lista de nombres usando el sistema de extracción Ghost que yo mismo diseñé hace 30 años. Los infiltrados no están en el extranjero, general. No están en ninguna célula terrorista distante. Están aquí, en Fort Benning, en esta base. Ahora, y en ese momento preciso, justo cuando la tensión alcanzaba un punto de quiebre insoportable, el teniente Fuller se movió. Todo sucedió en 3 segundos, que se sintieron como una eternidad. Fuller había estado retrocediendo lentamente hacia la pared. Nadie le prestaba atención, todos estaban hipnotizados por la revelación de Audi, pero Audi sí lo estaba mirando. Audi había estado catalogando cada movimiento, cada microexpresión, cada gota de sudor en la frente de Fuller desde el momento en que Davis mencionó la infiltración. Fuller sacó su arma en un solo movimiento fluido. Era rápido, entrenado, pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, ya tenía el cañón presionado contra la sien del General Davis.
usando al oficial más condecorado del Comando de Operaciones Especiales como escudo humano. «Nadie se mueva», gritó Fuller, su voz quebrándose por los bordes. «Les juro que lo vuelo los sesos aquí mismo». Audi no se había movido, ni un músculo. Simplemente observaba con esa calma sobrenatural que hace que los depredadores verdaderos sean tan aterradores. «No tienes ninguna parte donde ir, Fuller», dijo con voz plana. «Cállate, viejo». Fuller retrocedía hacia la puerta, arrastrando a Davis con él. «Voy a salir de aquí. Todos van a retroceder ahora». Y entonces el mundo explotó. Una explosión masiva sacudió la base, el sonido haciendo que todos cayeran al suelo instintivamente. El depósito de municiones al sur del complejo había estallado en una bola de fuego naranja visible incluso a través de las ventanas. «La distracción», murmuró Audi. En un solo movimiento fluido que desafió su edad aparente, volcó una mesa pesada de metal y la arrastró para crear una barricada. De su overol de conserje, sacó una pistola compacta, suprimida que no debería haber estado allí, y un pequeño auricular de radio que se colocó en el oído. Su voz cambió completamente. Ya no era un anciano, era un comandante de campo. «Watchman 1 está activo. Protocolo Chimera en vigor. Tengo un rehén de alto valor y un tango hostil en mi ubicación. Necesito equipos de respuesta rápida en el túnel de servicio bajo el campo de aviación abandonado. Confirmen». Del auricular llegó una voz crujiente. «Confirmado. Watchman 1. Equipos en ruta». Eta 3 minutos. Fuller había llegado a la puerta, aún arrastrando a Davis. El general estaba increíblemente calmado, sus ojos encontrando los de Audi con comprensión perfecta. Había estado en esta situación antes. Morrison, paralizado de miedo junto a Audi, observaba con incredulidad cómo el hombre al que había tratado con desprecio se transformaba en algo más allá de la comprensión. Audi tomó el rifle M4 de Morrison sin mirarlo. Lo verificó con un toque en 2 segundos. Después lo ajustó ligeramente y le susurró sin quitar los ojos de Fuller. «Tu postura es demasiado abierta, hijo. Si llevas tu peso 5 centímetros más hacia adelante, tu precisión mejora un 30%. Morrison estaba más allá de las palabras. Asintió mecánicamente. Fuller había llegado a la puerta ahora, aún usando a Davis como escudo. «No tienes un disparo limpio, viejo. No puedes hacer nada». Audi no respondió. Sus ojos recorrieron el campo de tiro con velocidad, procesando datos. Viento del sureste a 4 nudos, temperatura 32 grados Celsius, humedad al 70%. 100 metros al frente había objetivos metálicos de práctica, uno con un soporte de ángulo específico. Levantó el M4. El mundo pareció contener la respiración. «No te atreverás», escupió Fuller con falsa confianza. Audi exhaló la mitad de su respiración. Su dedo acarició el gatillo y entonces disparó. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. La bala salió del cañón a 900 metros por segundo, pero no voló en línea recta hacia Fuller. Voló hacia el objetivo metálico a 100 metros. Impactó el borde angular del soporte de acero en un ángulo de exactamente 37 grados y ricocheteó. La física hizo el resto. La bala rebotada cambió de dirección. Perdió velocidad, pero no momento, y viajó en una parábola precisa directamente hacia la mano de Fuller. Impactó justo debajo de los nudillos con fuerza suficiente para destrozar los huesos metacarpianos sin penetrar completamente. Fuller aulló y soltó su arma. Davis se liberó con un giro de combate y lo derribó al suelo en 2 segundos. 100 reclutas, 30 oficiales y un general de 3 estrellas miraban a Audi Murphy con una mezcla de terror reverencial y asombro absoluto. «Disparo imposible», susurró Thorne. «Eso fue un disparo imposible». «No lo es», dijo Audi simplemente bajando el rifle. «Si conoces los ángulos». Audi se arrodilló junto a Fuller, quien gemía en el suelo con su mano destrozada. Le habló con voz suave pero letal. «Mi nieta». «¿Dónde está? Vete al infierno», escupió Fuller entre dientes apretados.
Audi simplemente presionó su pulgar contra la mano destrozada. Fuller gritó: «Te voy a hacer la pregunta solo una vez más, no porque sea paciente, sino porque cada segundo que mi nieta está en peligro, mi disposición a seguir las reglas del manual de campo del ejército disminuye exponencialmente». ¿Dónde está Cassandra? Fuller, roto de dolor y miedo, finalmente habló. «El túnel de servicio, bajo el campo de aviación viejo, el LOC. Van a sacarla por ahí en 7 minutos. Helicóptero de extracción civil. Matrícula falsa». Audi se puso de pie. «General Davis, necesito un equipo de 4 hombres, los mejores que tenga disponibles en este momento. Y necesito que celen esta base. Nadie entra, nadie sale hasta que sepamos cuántos más están comprometidos». Davis asintió y comenzó a gritar órdenes por su radio. Pero entonces Audi hizo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia Morrison, el cadete que lo había humillado durante semanas. «Tú», dijo Audi, «toma tu rifle. Vienes conmigo». Morrison estaba blanco como el papel. Yo no estoy calificado para... «No te estoy preguntando si estás calificado», interrumpió Audi. «Te estoy diciendo que necesitas ver esto. Necesitas entender qué significa servir realmente. Corrige tu postura, carga 30 rondas y sígueme. Ahora». Morrison obedeció con manos temblorosas. Thorne se unió a ellos junto con 2 operadores de fuerzas especiales que Davis había llamado. El equipo de 5 hombres corrió hacia los túneles de servicio mientras la alarma de la base aullaba. Los túneles bajo Fort Benning fueron construidos durante la Guerra Fría. Laberintos de concreto diseñados para sobrevivir a ataques nucleares. Estaban fríos, húmedos y prácticamente olvidados. La única iluminación venía de luces de emergencia que parpadeaban débilmente cada 20 metros. Audi se movía por los túneles con velocidad imposible para un hombre de su edad. Pero ahora Morrison entendía, no era viejo, nunca lo había sido. Había estado fingiendo durante años, conservando energía, observando. «Contacto adelante», susurró uno de los operadores, señalando con su rifle. A 50 metros, bajo una luz parpadeante, 3 hombres armados con rifles automáticos custodiaban una puerta de acero. En el centro, atada a una silla, estaba Cassandra. Incluso desde esa distancia, Morrison podía ver la sangre en su rostro, el corte sobre su ceja. Audi no mostró emoción. Pero Morrison, que había pasado semanas junto a él, notó el cambio microscópico en su respiración. La furia helada que transformó sus ojos en pozos sin fondo. «El de la izquierda tiene un tic nervioso», murmuró Audi, analizando. «Dispara primero bajo presión. Es el más peligroso. El del centro es el líder, experiencia militar real, probablemente Ranger retirado. El de la derecha es músculo, lento para reaccionar. Morrison». Morrison casi saltó cuando Audi dijo su nombre. «Sí, señor. Cuando yo dispare, tú cubres el flanco derecho. No pienses, no dudes. Solo aprieta el gatillo. Tu entrenamiento tomará el control». «¿Entendido?» «Entendido, señor». Audi miró a Thorne y a los 2 operadores. «En mi marca, 3, 2, Audi no dijo 1. Simplemente se movió. Lo que sucedió en los siguientes 4 segundos desafió todo lo que Morrison había aprendido sobre combate. Audi salió de la cobertura y disparó 3 rondas tan rápido que sonaron como una sola. El guardia de la izquierda cayó con un impacto en el centro de masa. El líder en el centro logró levantar su rifle, pero la segunda bala de Audi ya estaba en camino, impactando su hombro y haciéndole soltar el arma. El guardia de la derecha se volvió hacia Morrison. Por un instante de terror puro, Morrison se congeló. Vio el cañón del rifle enemigo girando hacia él, vio el dedo en el gatillo, y entonces su entrenamiento, ese entrenamiento que había maldecido durante semanas de ejercicios bajo el sol brutal, tomó el control. Apretó el gatillo. 2 rondas, centro de masa. El guardia cayó. Morrison estaba temblando, el rifle vibrando en sus manos. Acababa de disparar a un hombre. Acababa de... «Respira, hijo», dijo Audi a su lado, su voz súbitamente gentil. «Lo hiciste bien, salvaste vidas. Ahora respira».
Thorne y los operadores aseguraron el área mientras Audi corría hacia Cassandra. Cortó sus ataduras con un cuchillo que apareció de algún lugar en su ropa y la abrazó con una ternura que contrastaba violentamente con la precisión letal de segundos antes. «Estoy aquí, pequeña», susurró. «El abuelo está aquí. Estás a salvo». Cassandra sollozó contra su hombro, su cuerpo temblando. «Abuelo». Tengo la lista completa en mi memoria. Son 7. 7 infiltrados en posiciones clave. Los encontraremos, prometió Audi. Cada uno de ellos. General Davis llegó con refuerzos 10 minutos después. La operación de limpieza tomó 36 horas. Los 7 infiltrados fueron identificados y arrestados. Resultó que eran parte de una red de espionaje corporativo que había estado vendiendo secretos militares a contratistas privados extranjeros durante 3 años. El archivo Sierra Tango 77 fue recuperado. Cassandra fue tratada en el hospital de la base y dada de alta 2 días después con solo heridas menores. Y Audie Murphy, el hombre que había fingido ser un simple conserje durante 5 años, desapareció nuevamente. No hubo ceremonia. No hubo reconocimiento público. Una mañana simplemente no llegó a su turno. Su cabaña estaba vacía, limpia, sin un solo rastro de que alguien hubiera vivido allí, excepto por una nota en la mesa de la cocina dirigida a Morrison. Morrison la leyó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Soldado Morrison, el respeto no se exige, se gana, pero la humildad no es debilidad. Es la fuerza de saber que no necesitas que otros reconozcan tu valor para tenerlo. Los verdaderos guerreros sirven en silencio, protegen sin reconocimiento, sangran sin medallas visibles. Tu disparo salvó vidas ayer. Ese es el único reconocimiento que importa. Lleva ese conocimiento contigo, pero no lo conviertas en arrogancia. Usa tu fuerza para proteger a los débiles, no para dominarlos. Servirás bien. Lo vi en ti desde el primer día, enterrado bajo la arrogancia de la juventud. Ahora está comenzando a emerger el verdadero soldado. Lento es suave. Suave es rápido. Un amigo, Morrison, dobló la nota cuidadosamente y la guardó en su billetera, donde permanecería durante los siguientes 30 años de servicio militar distinguido. En Fort Benning, el arsenal donde Audi había trabajado fue renombrado discretamente. Una pequeña placa de bronce fue colocada en la entrada, visible solo para quienes sabían dónde mirar. En honor a aquellos que sirven en silencio, no había nombres, no había fechas. Solo esas 6 palabras. Pero cada recluta que pasaba por Fort Benning después de ese día escuchaba la historia. La historia del conserje, que resultó ser la leyenda más grande del ejército estadounidense. La historia del hombre que enseñó que el verdadero heroísmo no necesita reflectores, no requiere reconocimiento, no demanda gratitud. El verdadero heroísmo simplemente sirve en silencio, para siempre, y en algún lugar, en una ciudad pequeña cuyo nombre nadie conocería jamás. Un anciano con un reloj rayado usado en la parte interna de su muñeca se sienta en un porche, observando el amanecer, sabiendo que su nieta está a salvo, sabiendo que cumplió su último deber, sabiendo que cuando el mundo lo necesite nuevamente, estará listo, porque los Watchmen nunca se retiran realmente. Solo esperan. General Davis lo dijo mejor 3 semanas después, durante un briefing clasificado con el secretario de Defensa. El trabajo de los Watchmen no termina, señor. Solo se pausa. Y mientras hombres como Audie Murphy aún respiren, nuestra nación tiene guardianes en las sombras. Guardianes que nunca conoceremos, que nunca agradeceremos públicamente, pero que hacen posible que el resto de nosotros durmamos en paz. El secretario asintió lentamente. ¿Alguna idea de dónde está ahora? Davis sonrió ligeramente. No, señor. Y esa es exactamente la razón por la que es tan bueno en lo que hace. La historia del coronel Audie Murphy nos recuerda una verdad que el mundo moderno a menudo olvida. Los verdaderos héroes no necesitan aplausos. No buscan reflectores. No publican sus hazañas en redes sociales.
Sirven en el silencio absoluto, protegiendo a aquellos que nunca sabrán sus nombres. En este momento, en algún lugar del mundo, hay hombres y mujeres como Audie Murphy. Operan en las sombras, previenen guerras que nunca escucharemos, salvan vidas que nunca conoceremos. Y cuando su trabajo termina, regresan al anonimato sin una sola palabra de gratitud. Si la historia de este héroe silencioso tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el verdadero significado del servicio y el sacrificio, entonces tienes una misión. Asegúrate de que su legado no sea olvidado. Déjanos en los comentarios cuál fue la mayor lección que aprendiste de esta historia. ¿Fue la humildad de Audie? ¿Su paciencia bajo el desprecio? ¿Su disposición a actuar cuando su familia estaba en peligro? Queremos saber qué te impactó más. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la verdadera fuerza no necesita presumir. Que el verdadero coraje a menudo lleva overol de conserje. Que los guerreros más letales del mundo podrían estar limpiando el piso junto a ti y nunca lo sabrías. Y suscríbete a El Silencio de un Héroe, porque esta no es solo la historia de Audie Murphy. Es la historia de miles de hombres y mujeres que sirven sin reconocimiento, que sangran sin medallas públicas, que protegen sin fanfarria. Su silencio es su fuerza. Pero nuestra voz puede honrarlos. Cada vista, cada suscripción, cada compartir es una forma de decir, los vemos. Aunque ustedes no busquen reconocimiento, nosotros reconocemos su sacrificio. Y nos aseguraremos de que el mundo nunca olvide que los verdaderos héroes caminan entre nosotros, invisibles pero invencibles. Únete a nuestra misión. Porque mientras haya historias que contar, habrá esperanza de que la próxima generación entienda lo que realmente significa servir. Lento es suave, suave es rápido. Y el silencio. El silencio es la firma de los verdaderos héroes. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos otra historia de honor, valor y el legado indestructible de aquellos que sirven en las sombras.